Un dulce significa, pues, significa muchas cosas, significa alegría, significa unión familiar. Lo mejor, porque cuando almuerzo y si no tengo un dulce, como que no me baja el almuerzo. Un dulce es para compartir con la familia, con los amigos, los vecinos. ¡Esto es diciembre! Te endulza el alma, el corazón. Un producto que ha sido elaborado por unas manos, por unas personas que le han dedicado su tiempo a esa fabricación, con un conocimiento, con unos saberes y con unos sabores específicos. Esta es una herencia que dejó mi mamita, que se llamaba María Micaelina Aguirre, la señora madre de mi mamá. Después ya cuando mi mamá trabajaba, eran 2 mulas trabajando, pero ya después cuando se pudieron hacer a los 2 puesticos, mi mamita tenía su puesto de frutas, mi mamá tenía su puesto que empezamos a trabajarlo el maíz. Con eso fue que se empezó a trabajar el maíz, lo que sacamos todo del maíz para las sopas, para los tamales y todo eso. Y de ahí se fueron incrementando ya el cuento del desamargado, que eso es una historia larga. Mi mamá duró 72 años en la galería. Bueno, el mecato que hoy llamamos mecato tradicional tulueño nació ancestralmente, para mí nació en los hogares, en los núcleos familiares que se asentaron primeramente aquí en Tuluá. Eso viene de una tradición, digámoslo así, de 1600, finales de 1600, año en el cual hubo un asentamiento indígena aquí en Tuluá y se creó el primer poblamiento que tuvo Tuluá en un sector que se denominó El Mate y que se fue desarrollando en torno a la parroquia de San Bartolomé. Fue la primera parroquia que hubo, ¿cierto? Y ese lote de terreno, que era propiedad de 7 indios que venían de la zona de Supira, Caldas. El dulce se llama Dulces Carmelita. Mi madre falleció hace 15 años y seguí yo en el proceso, endulzando los corazones de mucha gente. La familia Tumbaquí eran los pioneros del dulce de Vidanca, acá en el barrio Victoria, comenzando Fátima. Eso es carrera 34 con calle 34. Pero esa tradición, doña María del Carmen Tumbaquí era una persona del Cauca, ella era del Cauca, y los hidrobos eran de aquí de Tuluá. Entonces hubo, por eso te digo, en la cocina hay una mezcla de saberes, de sabores que se fueron enquistando aquí en Tuluá y que los hemos acogido como los dulces típicos de Tuluá y del Valle del Cauca. Cuando eso estaba el alcalde Gustavo Álvarez Gardiazabal y hacía las actividades en la orilla del río. Y ella cada año participaba y ganaba su premio. Luego ya la comenzaron a llamar de la Cámara de Comercio y ahí fue cuando empezaron el proceso de los mecateros de Tuluá. Y ella fue una de las primeras personas que estuvo en ese, fundadora se puede decir, inclusive ahora en ferias me llamaron porque le iban a dar un pequeño homenaje a los fundadores de la Plaza del Mecato. ¿Por qué se llama trasnochado? Porque es un producto que, empezando que el maíz es un maíz trillado. El maíz trillado lo tenemos que poner a remojar siquiera 3 días. Y ese maíz viene acompañado con una yuca y una racacha. Y el queso, pues, que no puede faltar. Entonces es el maíz trillado, remojado, el queso, la yuca y la racacha. Y la mantequilla. Y eso todo lo tenemos que hacer hoy y dejarlo armadito, pero no lo podemos asar hoy. sino asarlo mañana en la mañana o en la madrugada o en la tarde.
¿Por qué? Porque no nos da la figura de trasnochado, de roñosito, que él queda roñosito por encima, ni nos va a coger el sabor de la yuca y la racacha. Ese es el secreto del trasnochado, que el nombre trasnochado, porque hay que trasnocharse haciéndolo para que al otro día meterlo al horno. Por ejemplo, Onelia Aguirre, que la hemos considerado como la mecatera mayor de Tuluá, que la consideramos en la Plaza del Mecato Vallecaucano, ella contaba una historia muy interesante. Ella heredó esas recetas de la abuela de ella, o sea, estamos hablando de recetas de finales de 1800 y ya a comienzos de 1900, en la década de 1920, se fue fortaleciendo esa tradición en un espacio público que era la Galería de Tuluá. Allí en la Galería de Tuluá se vendía fruta, se vendía mecato, se vendía leña, se vendía una serie de productos que servían para el sustento familiar. Marisela Martínez Correa, y el local es el puesto 281, 282, que es hasta la esquina. ¿Y qué dulces vendemos acá? Maja blanco, cortado, desamargado, brevas, de todo dulce, guayaba, ¿sí? Brevas con maja blanco, desamargado, crudo y hecho. Se vende la conserva, el desamargado, empanadas de cambray, los tamales los fines de semana, trasnochados, que es algo tradicional de aquí en nuestro municipio, gelatina blanca, gelatina negra, vendemos el tradicional del masato, del champús, cumis, avena. Claro, el dulce y la música obviamente van de la mano, y esa fue una tradición que se fue imponiendo aquí en Tuluá. Hubo una época en que las retretas fueron tradicionales, ¿cierto? Y en torno a esas retretas que se hacían en ese momento, que era el parque principal, el Parque Boyacá, ahí se generaba también, en medio de la retreta se hacía después de la misa de 11, que era el espacio donde se congregaban todas las familias, era como el encuentro del núcleo familiar aquí en Tuluá. Pura pachanguita, deliciosa. Y ahora pues que esta tradición no se acaba, porque la gente sigue con sus antojitos. A mí me tocó la época, Julián, en que las familias compartíamos platos de una casa a otra y salíamos con una bandeja de natilla de una casa para otra en Navidad. En Semana Santa también se tenía alguna costumbre parecida y se fabricaba, por ejemplo, buñuelos caseros, se hacía el dulce desamargado y se compartía con el núcleo familiar. No están, pero en mi corazón sí. Y entonces sí, ahí sigo. Sí, claro, cuando lo hago me acuerdo de mi familia, porque realmente ellos son mi familia. Ay, rico, cuando venía con mi abuelita, cuando ella venía que para comprar el majar blanco, la natilla, para hacer los buñuelos, todo eso, delicioso. Bueno, en esta Navidad la invitación es para que disfrutemos de todo nuestro mecato típico, tradicional. Si tenemos la oportunidad de rescatar esas mesas que brillaban también por la variedad de productos, desde el buñuelo, la natilla, la pan de cuajada, el desamargado, el dulce de vidanca, el dulce de majar blanco, son muchos productos, la misma torta de pastores y otras tortas tradicionales que se han ido perdiendo. La invitación es a que rescatemos esas tradiciones, pero ante todo que vivamos esta fecha en unidad familiar. Eso es fundamental. La familia fortalece la sociedad y realmente las costumbres también se fortalecen a través de la familia y de las tradiciones ancestrales.